quizás al título de este programa, porque como siempre lo hemos destacado, lo que dice el título debe demostrarse en el programa también. Hace apenas algunos días, uno de los medios internacionales, después que salió de Venezuela, publicó un video donde se podía ver a una señora llamada la señora Damelis Díaz, una persona que decidió enfrentar al hijo de Nicolás Maduro Guerra, y lo confrontó y le dijo lo que sentía, y muchos venezolanos, en medio del contexto de la tragedia, se sintieron identificados. El periodista Isnardo Bravo, Isnardo la entrevistó esta semana o recientemente, y cuando le pregunta sobre lo que vivió en ese momento, en ese instante, le pregunta que si realmente ella siente miedo, que si le hicieron algo. Y por primera vez ella dice que el trato que le dieron ese día los escoltas de Nicolás Maduro Guerra, la agarraron de tal manera que hasta su brazo quedó morado, dice ella. Es decir, porque lógico, no querían que hablara para ellos, para Nicolásito Guerra o para Nicolás Maduro Guerra. Ese Nicolásito suena muy, vamos a cambiar ese término, ¿ok? Mi esposa me decía hoy, no le digas Nicolásito, y tienes razón, hay que llamarlo Nicolás Maduro Guerra, el hijo del delincuente. Bueno, vamos a ver, porque esto fue lo que dijo exactamente. Pero no voy a negar que el día que ellos estuvieron allí con su escolta, un morado que tengo aquí, fueron ellos tomándome para que no hablara, pues. Y de hecho, el video no se manifiesta, no se escucha siquiera lo que yo digo. Ahí está entonces. Claro. En ese momento estaban los medios internacionales. Estaban los canales, las principales cadenas del mundo, estaban allí, en ese instante. Y lógico que un Nicolás Guerra, al verse que esta mujer le salía al frente, los escoltas querían que las querían matar viva. Porque es exactamente lo mismo que hubiese pasado con Diosdado, hubiese pasado con otra persona. Salieron directamente al encuentro de ella. Hoy estos días han tratado de decir que ella es una persona que está haciendo un show, que ella simplemente se puso de acuerdo con los medios y se metió el micrófono por allí, y eso está totalmente montado porque lo que quieren tratar de hacer creer es que realmente la señora es una falsa y que no está diciendo la verdad y que ella simplemente está mintiendo, porque el mundo lo que debe saber es que ellos lo hacen perfecto. El régimen lo hace maravilloso. Todo lo están haciendo lindo. Y anda por la calle repartiendo agua bendita. Nicolás Maduro Guerra. Pero la verdad es otra. La verdad es que se la quisieron comer viva. Quizá, imagínense, le agarraron el brazo. Pero yo creo que quizás ante la mirada de las cámaras, tal vez tuvieron que decir, ya vaya. Bajen, porque aquí nos están viendo todos. Porque si hubiese sido en la oscuridad y antes del 3 de enero, esto hubiese sido peor. Eso no se hubiese podido ni siquiera hacer en Venezuela. Luego, ella toca otro punto interesante. Me parece que Isnardo enviamos un gran saludo a Isnardo, un gran periodista, un hombre siempre se ha dedicado al buen periodismo. Y hay buenos periodistas, y entre ellos Isnardo ha hecho siempre un buen trabajo. ¿Ok? Vamos entonces. Ella dice que una de las cosas que ella le dijo en su cara fue la verdad. ¿Y cuál fue la verdad? Bueno, vamos a ver. Ella dice que la verdad es que ellos sabían en la zona, en toda esa zona, ellos sabían que verdaderamente las condiciones de La Guaira, el terreno de La Guaira no estaba en capacidad para construir urbanismo de esa magnitud. Y ellos fueron los responsables. Vamos. Le reclamé porque ellos saben que la empresa Suma es responsable, porque como le dije, ya había un precedente y ellos lo sabían, ¿ok? Entonces quisieron politizar, pero lastimosamente, ¿quién gerencia un país? Muy bien. Entonces ella está haciendo anuencia a la existencia de una investigación previa.
Como Canal hasta que caiga la tiranía, nos pusimos a investigar, a ver dónde estaba realmente esa información, esa investigación. Y conseguimos una investigación que nos quedamos aterrorizados. La ocultaron, la taparon, no le importó nada. Y voy a decir aquí con fuerza, no solamente es que no le importó al régimen, sino que el mismo régimen permitió que empresas privadas construyeran hoteles en esa zona que no estaba apta para poder construir ese tipo de edificios, con exigencias desde el punto de vista de las condiciones sismológicas. Así que vamos de inmediato. Esto que ustedes están viendo en pantalla fue publicado en el año 2002. Esto fue publicado por la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica de Venezuela, ¿ok? Del país. ¿Qué arrojó precisamente esta investigación? Bueno, esto fue un estudio geofísico muy detallado en la zona de La Guaira, de Macuto y de Caraballeda. ¿Qué encontraron allí los científicos, señores? ¿Qué fue lo que hallaron aquí los científicos? Bueno, ellos descubrieron que debajo de toda esta zona, de estas áreas costeras, existe una gruesa capa de sedimentos, es decir, tierra, arena y materiales que se han venido acumulando durante miles de años, que son provenientes del Ávila o de la montaña del Ávila. Pero vamos a ver con mayor detalle, ¿ok? Porque la roca sólida que soporta todo esto se encuentra a gran profundidad, hasta 450 metros en Caraballeda, por ejemplo. De hecho, aquí mostramos mejor. Esto lo dice el informe. Tan solo en Caraballeda está 450 metros, ojo, de profundidad, para abajo. Y alguien se preguntará, Norbert, hacia arriba, ¿qué hay entonces? Está a 180 metros en La Guaira, por ejemplo. Y a 290 metros de profundidad, la roca sólida, en Macuto. Esto fue un estudio 2002. Y entonces, ¿qué es lo que hay encima? Algo que llamó la atención en esta investigación es que cuando usted abre un pozo, cuando usted abre con una máquina, una máquina esta para abrir pozos, bueno, el agua subterránea está muy cerca de la superficie. ¿Saben a cuánto está el agua subterránea? Está entre 5 y 10 metros de profundidad. Esta investigación demostró que el hecho de encontrarse el agua entre 5 y 10 metros de profundidad, esto es lo que hace que se mantienen todos estos sedimentos todo el tiempo húmedos y saturados. En efecto, mostramos aquí un poco la imagen más detallada, profundamente. Esto es terrorífico. Vean esto que es del año 2002. Bueno, el estudio determinó que el suelo en esta zona tiene un periodo natural de vibración entre 0,9 y 1,8 segundos, para que lo entiendan fácilmente. Muchos edificios de apartamentos de altura media, por ejemplo, vibran naturalmente en ese mismo tiempo. Cuando el suelo y el edificio vibran al mismo ritmo, entonces se produce un efecto llamado resonancia. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica considerablemente el movimiento y aumenta el daño estructural. Es impresionante. Es impresionante. Este es el mapa, ¿no? La parte superior, para que se pueda entender mejor. Significa esto que el terremoto, que tuvo una capacidad, una fuerza de ¿cuánto? Tuvo una fuerza de 7.5, que fue el segundo. Pero ojo con esto que voy a decir, porque es 7.5 en la roca. En la roca. Pero en toda esa zona, donde lo que hay hacia arriba es prácticamente un coladero, en esa zona el terremoto es posible que haya sido realmente de 8 a 8.2.
Eso fue. Esto explica por qué durante un terremoto el movimiento se siente mucho más fuerte en la superficie de lo que realmente en la roca profunda. Además, existe un alto riesgo de licuación, es decir, que el suelo saturado de agua pierda firmeza y se comporte temporalmente como un líquido, lo que puede causar que los edificios se inclinen o colapsen. Lo que estamos mencionando. Esto es terrible, señores. ¿Entendemos por qué? Y durante años construyeron allí, sabiendo este estudio de Funvisis, que es la Fundación de Investigación Venezolana de Sismología. Y ellos lo sabían, porque este estudio existe. No es un cuento inventado. No es que la señora Damelis Díaz está inventando. No. Por eso es que ella se enoja tanto, porque construyeron sobre toda esta licuación, sobre toda esta zona, construyeron, no, vamos a darle al pueblo y vamos a dar permiso para que empresas construyan allí hoteles y todo esto. El informe dice de manera muy clara que sí se puede construir en La Guaira. Claro que se puede construir en zonas muy específicas, pero con la excepción de que todas deben tener al menos una altura apropiada y todas deben cumplir con las normativas antisismológicas o antisísmicas en este caso. La mayoría de esas estructuras, tanto privadas como públicas, pues lógicamente cayeron de primera. Porque se les olvidó, no, esto no existe, esto no. Vamos a sacar plata, lo importante es construir allí, que hay que sacar plata, hay que vender apartamentos, hay que construir allí. Pero mira, señor, vea bien. ¿Cuántos metros? 450 metros hacia abajo es que está la roca. No importa. Pero si hay un sismo, esto va a vibrar más de lo que usted se imagina. Si el sismo era de 7.5, allí por esa cantidad de sedimento, se va a sentir en 8, 8.2. Incluso, eso explica por qué la gente de la zona dice, no, es que usted me dice 7.5. Lo que yo sentí fue otra cosa. Claro, porque en estos espacios, la fuerza que tuvo realmente todo esto era que esto amplificaba el movimiento completamente, esta arena. Amplificaba todo lo que se podía. Entonces, ¿a quién hacemos responsable de todo esto? Porque este estudio ya advertía hace 20 años sobre la alta vulnerabilidad sísmica en toda esta zona. Y esto obligaba a tomar medidas especiales de ingeniería para construir de forma segura. ¿Qué va a pasar ahora? Pero hasta que ocurre la tragedia, ahora sí, cuando ocurre la tragedia, ahora sí todo el mundo, ahora sí se puede hablar de esto, pero los que construyeron no lo hicieron. No lo hicieron. Vamos a mostrar otro detalle interesante. Digo interesante, es que interesante no tiene nada. Honestamente, nada de esto tiene nada de interesante. Nada de esto es interesante. Todo esto es terrorífico. Todo esto de lo que causa es angustia, saber que y impotencia de pensar, y como ella lo dice, es quienes gerencian el país, son ellos. Y permitieron que se construyeran todas esas instituciones o todos esos hoteles y también por la parte del Estado que construyeron allí, sabían que estaba pasando eso. Sabían que estaba pasando esto. Yo quiero presentar a continuación algo que también ocurrió. La NASA al día de ayer hizo pública una información bastante compleja. Ustedes sabían que el terreno de La Guaira, esta zona de La Guaira, realmente según los estudios de la NASA a nivel satelital junto con la India, demostraron que se desplazó hasta 60 centímetros. 60 centímetros parece poca cosa, pero en terreno, esto es una cosa catastrófica. Vamos al siguiente dato que preparamos para ustedes. 24 de junio de 2026, Venezuela vivió
uno de los momentos que nadie va a olvidar fácilmente. En menos de un minuto, dos terremotos brutales, uno de 7.2 y otro de 7.5, sacudieron el norte del país. La destrucción fue tan tremenda que, especialmente en Caracas y La Guaira, causó muchísimo daño. Pero ahora, gracias a la NASA, entendemos mejor por qué el daño fue tan salvaje en esta zona. Lo que mostramos en pantalla es que días después del desastre, el satélite NISAR, un proyecto conjunto de Estados Unidos con la India, tomó imágenes desde el espacio y generó este mapa. Lo que ves en rojo es terreno que se movió hacia el este, lo azul hacia el oeste, y fíjate en ese azul oscuro intenso cerca de las costas. Ahí el suelo se desplazó hasta 60 centímetros en una sola dirección. 60 centímetros. Imagínate eso pasando en segundos debajo de edificios y casas. Los científicos compararon fotos tomadas antes, el 13 y 18 de junio, con las de después, el 25 y 30 de junio. Usaron una tecnología llamada INSAR que mide cambios casi imperceptibles en la distancia entre el satélite y la Tierra. El resultado es impresionante. La falla principal fue la de San Sebastián. La ruptura empezó mar adentro, avanzó hacia el este y luego volvió a tierra cerca del aeropuerto de Maiquetía. Justo ahí, al sur de esa línea, fue donde más se movió todo. Eddie Fielding, un geofísico de la NASA, lo dejó clarito. Estas son las razones por las que los daños en Caracas y La Guaira fueron tan graves. El INSAR nos muestra realmente lo que pasó durante este terremoto. Es la primera vez que usan este tipo de sistema de respuesta rápida de NISAR para terremotos grandes como el que acaba de ocurrir en Venezuela. En pocas horas ya tenían mapas preliminares para ayudar en las emergencias. Al final, este mapa no es solo colores y datos, es la explicación científica de una tragedia que vimos con nuestros propios ojos, y esto nos ayuda a entender por qué en algunos lugares no quedó casi nada en pie. Y sobre todo, nos recuerda lo vulnerable que somos ante la naturaleza y lo importante que es aprender de esto para el futuro. Pero la otra parte de la realidad es que entendemos la magnitud del terremoto. Lo que vino después fue la respuesta o la contingencia que aquellos que hoy ostentan el poder no estaban preparados, ni tampoco habían planificado cómo defender a los ciudadanos en una situación como esta. Bueno, esto lo grabamos el día de ayer precisamente, pero cuando íbamos a hacer el programa ayer estaba el partido de Argentina y, oye, ¿quién se le ocurre sacar un programa en el momento que va a jugar Argentina? Argentina, bueno, y ganó Argentina casualmente el día de ayer, ¿no? Así es que, bueno, esa fue la razón por la que no salimos. Si alguno se preguntaba si íbamos a salir al aire, yo dije no voy a salir al aire con Argentina jugando en ese momento. Bueno, vamos a seguir entonces, porque 60 centímetros fue bastante, es desplazar realmente el terreno, y este es el daño terrible que le causó a todo esto. Y intentan engañarnos, intentan hacernos creer que, bueno, resulta esto iban a ser las consecuencias ante un sismo, y el daño fue ese. Así que creo que en adelante. ¿Saben qué? Otra cosa que a tomar en cuenta. Es interesante antes de la tragedia, saberlo. Interesante antes de la tragedia. Pero también otra de las investigaciones que se hizo, por ejemplo, en Caracas, ha demostrado que también Caracas tiene la misma tendencia de que lamentablemente el suelo amplifica el movimiento en la zona de Caracas. Es decir, que en Caracas también se debe construir tomando todas las pautas antisísmicas. A todos aquellos que vayan a construir en Caracas, yo creo que en adelante cualquier persona debe primero preguntarse si tiene o no tiene cubre las normativas que están establecidas para ese tipo de cosas. Vamos a seguir el programa de hoy. ¿Ok? Esta es una de las principales conclusiones de lo que significa esto. En la zona de Macuto, Caraballeda y Tanaguarena, los valores de periodo fundamental de vibración del suelo predominantes se ubican entre 0,9 y 1,8 por segundo, donde se ha interpretado el mayor espesor de sedimentos, apoyado en la relación existente entre periodo fundamental y profundidad de sedimento. En otras palabras, mientras más grosor, mientras más sedimentos, al momento del sismo, la vibración es mayor. Y por lo tanto, el sismo de 7.5 se va a sentir como 8.2, 8.5
y cuidado si no hasta 9. Cuidado. Terrible este sismo que tumbó prácticamente todo. Vamos a seguir entonces. A Jorge Rodríguez le preguntaron sobre el tema de las negociaciones. Yo sí sabía que esto iba a pasar, que ellos iban a tomar el tema de la tragedia para justificar. Ahora sí tienen cómo justificar. No, señores, vamos, ahora no podemos ni dialogar, no podemos ni sentarnos para un cronograma electoral. Ahora sí tenemos que reconstruir económicamente el país y por lo tanto no podemos hablar de ya este tema de Jorge Rodríguez hasta cuándo lo va a utilizar. Bueno, él dice que en este momento no se puede pasar a hablar de otro tema porque hay que conectarse con las víctimas. Desde allá cuando Jorge se conecta con las víctimas, con la tragedia y que hay que resolver la tragedia, que en este momento no hay cabeza. Vamos a ver, vamos a escuchar porque esto también es cinismo. Escuchamos. Aprovechando que usted está acá y es representante del Parlamento, sin duda esta tragedia toma al país en condiciones excepcionales, en medio de una presidencia encargada que ya cumplió 6 meses. Entonces queríamos saber cómo va el tema del TCJ, del CNE, ¿eso se va a retomar o está descartado por completo pensar en una eventual elección presidencial en el país? Nosotros no estamos en condición de parar nada de los procesos que están avanzando. Lo que no tenemos es cabeza para estarnos preocupando de TCJ ahorita. Ahorita lo que nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible. Es un irrespeto, es una grosería, es mentarles la madre, poniéndose a reunir entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TCJ. Hay tiempo para eso. Tiene razón, en realidad tiene razón. En realidad tiene razón. El problema está, cierto, ahorita el tema es muy complejo. El país está en una situación muy, muy lamentable, en luto. Todo esto hay que atender la tragedia. Todavía hay gente y familias que están tratando de recuperar los cuerpos. Hasta apenas hace unos 3-4 días todavía encontraron a algunas personas con vida. Es lógico, se entiende. Esta parte se entiende, ¿ok? Lo grave aquí es que Jorge Rodríguez no sé hasta cuándo va a utilizar el tema de la tragedia para justificar que no se puede dialogar ni de elecciones, ni de cronograma electoral, ni tampoco se puede avanzar en las 3 fases que Estados Unidos dirige en Venezuela. Por lo tanto, esto, ¿hasta cuándo lo va a utilizar? ¿Y por qué digo que es cínico? Bueno, vamos a ir a la 1999, 15 de diciembre de 1999. ¿Ok? Recordamos a un Hugo Chávez que se estaba llevando el proceso electoral, un referéndum, en este caso para elegir una constitución nueva. Él quería hacer una constitución nueva y bueno, una cantidad de cosas que estaban haciendo. Y Hugo Chávez en ese momento, en plena tragedia, ahí no le importó nada. Realmente a esta gente no le importa el sufrimiento de la gente. En plena tragedia, Chávez lo único que hace es, si la naturaleza se opone contra nosotros, lucharemos contra ella. Lluvias que fueron escenario de la jornada electoral se intensifican en el litoral vecino a Caracas. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Si la naturaleza se opone contra nosotros, haremos que nos obedezca. Los pondremos ahí contra ella. Al día siguiente, ya el día 16, esto era terrible. Ya sabemos. Se dice que realmente podemos hablar de 50.000 personas que pudieron haber desaparecido, que quedaron entre los escombros, que quedaron debajo del barro, en la zona de Macuto. Yo recuerdo que estuve allí, estaba en esa época en el Seminario Mayor de Valencia, y los seminaristas fuimos con el rector, con todos los profesores de la casa, del seminario, fuimos hasta esa zona de Macuto, fuimos a visitar a los compañeros del Seminario Mayor de La Guaira. Recordamos que esa casa de estudio de formación sacerdotal recibió a muchas personas damnificadas allí durante el momento. Y los mismos seminaristas les prestaban las habitaciones a las familias que estaban damnificadas durante un tiempo. Y estuvimos allá, y eso era terrible, porque eso eran rocas gigantescas, y eso era un pueblo completo que quedó tapiado.
Y decidieron no abrir eso. Ahí quedaron los cuerpos, eso es un camposanto. Eso es una cosa terrible lo que se vio allá. Bueno, eso mientras ocurría este desastre, a Chávez no le importó. Oye, ojo, Chávez y el chavismo, esta gente de Jorge, en ese momento no les importó. Cuando se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia, dijo, no, es que fue muy estúpido decir que nos enfrentaremos a la naturaleza. No, debieron haber inmediatamente reaccionado para sacar a la gente de la zona de La Guaira ante lo que estaba ocurriendo, ante el llamado que se hacían de distintas áreas sobre lo que estaba ocurriendo en La Guaira. Y el tipo no le prestó atención. No, sigan votando, que lo que me interesa es imponer un socialismo criminal del siglo XXI, modificando la Constitución, donde coloquemos la reelección indefinida y allá para adelante lo que venía. Eso era todo lo que le preocupaba a ellos. Y a Jorge, ¿qué le preocupa ahorita? Así que si Jorge viene a decirme que se da golpes de pecho, de que hay que atender el tema de los venezolanos, no caiga con ese cuento, Jorge. Que de bondad y de empatía, lo que haces tú es simular. Te da un pepino, te da lo mismo lo que le pasó a la gente allí. Y sabemos que vas a utilizar este tema de la tragedia durante mucho tiempo para justificar que no, señor Trump, no se puede discutir, estamos todavía rescatando, estamos ahora rescatando. No, estamos rescatando. 3 meses después no estamos todavía viendo aquí qué hacemos para ayudar a la gente. No es tiempo todavía. ¿Hasta cuándo van a meter ese cuentico? De esto hay que estar muy atentos en adelante, hay que hacer el seguimiento a este tema. ¿Okay? Lo que ha dicho Estados Unidos es que hay 3 fases y esas 3 fases se mantienen. Y la información que manejamos nosotros es que ciertamente Estados Unidos no quiere, a pesar de lo que acaba de ocurrir, no quiere que se alargue tanto el tema de Venezuela y los procesos que está siguiendo Venezuela. Así que para Estados Unidos en este momento le interesa fuertemente que esto sea en el corto plazo. Pero no en el corto plazo que usted y yo tenemos. Ni tampoco que sea tan largo como lo quiere Delcy, sino que sea posible, Dios mediante, para el año que viene. Para el año que viene, finales 2027. Es lo que quieren. Delcy quiere 2028. Mediados 2028, casi terminando 2028. Los que trabajan fuerte sobre esto, los que inicialmente se esforzaban, el equipo de María Corina Machado impulsó para que fuera a final de este año. De manera que en enero, el año que viene, se tomaba control del país. Sin embargo, no fue tan fácil. No fue tan fácil. Así es que, hasta el momento, señores, aunque Estados Unidos está allí, hay profunda tensión. Los Rodríguez quieren lo más largo, dilatar todo. Estados Unidos está en un punto donde quieren resultados. De hecho, esta semana se va a llevar a cabo una reunión en el Congreso de Estados Unidos, donde el tema central es Venezuela. Y ahí van a tocar varios temas, varios tópicos de Venezuela, sobre todo el manejo de derechos humanos, el manejo de la ayuda humanitaria en el contexto de la tragedia, pero seguramente más de un congresista va a tomar en cuenta varios temas, varias preguntas, ¿no? No solamente cómo ha sido la distribución de la ayuda humanitaria, sino cómo ha colaborado hasta el momento Delcy, cómo se ha comportado. Delcy hasta ahora ha tenido calzón bajado, ¿no? Sin embargo, las investigaciones periodísticas y todo eso han demostrado cómo María Elvira Salazar lo ha dicho públicamente, Carlos Díaz Balar, Reed Scott lo han dicho públicamente, cómo Diosdado Cabello estaba impidiendo el acceso de la ayuda humanitaria. Esos detalles. Ojalá pregunten sobre Diosdado Cabello. Y sobre Diosdado Cabello es otro tema. Es otro tema.